media hora, sí. Vamos a conversar con el doctor que está con nosotros, Fernando Miguel Pérez Arroyo, para hablar precisamente de ese tema. Fernando. Es un hombre con mucha experiencia en temas penales que tienen repercusiones políticas, puesto que usted ha sido defensor nada menos que de Alberto Fujimori. Así es. Y tengo entendido que lo es actualmente de Pedro Castillo. No. Estuve de abogado de Pedro Castillo muy pocos días, hasta que obviamente ya... ¿Hasta cuándo? No, hace ya bastante tiempo, luego de su detención, 4 días, 5 días. Luego de su detención, es decir, había mucho cambio. Después de cometido el golpe de así es. Duró unos días más. En todo caso, ha sido abogado de los dos inquilinos de la Diroes. Así es, de los dos actuales. Y ahora viene a hablarnos de alguien que podría ser el tercer ocupante de esas instalaciones carcelarias. Es correcto. ¿Qué posibilidades ve usted de que el señor Toledo obtenga, como ha solicitado, una prisión domiciliaria? Pocas posibilidades. Un primer elemento que se evalúa con el tema de la prisión o efectiva o una prisión domiciliaria es el hecho de la conducta procesal, por un lado, y por otro lado, desde luego, el peligro procesal, ¿no?, que se ha estado dando en los últimos tiempos, con conductas obstructivas, dilatorias, etcétera, etcétera. El hecho mismo que ahora mismo, por ejemplo, a las 11:20 todavía no ha llegado. No sabemos, quizá entró para un lugar que no... O probablemente, ¿no? Pero el objetivo es que no llegó, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que... Además, tampoco ha trascendido información. Podría haber trascendido información. De pronto podría haber ingresado y no lo hemos visto, pero ya se podría haber confirmado, me imagino yo, ¿no? La propia justicia norteamericana haber dicho, bueno, el señor Toledo ya cumplió, ya está aquí, se procede a hacer tal o cual cosa. Eso tampoco lo hemos escuchado, ¿no? Ahora, diferencia, por ejemplo, si me permite, sí, por favor. El PPK, ¿no? PPK, sí, él hace la comparación. El expresidente PPK le dieron domiciliaria, sí, efectivamente, pero él nunca se salió del país, nunca evadió absolutamente nada, se sometió permanentemente al proceso. Es más, a los pocos días de dejar la presidencia, incluso le allanaron la casa, ¿no?, y le incautaron cierta documentación de su despacho y tal. Entonces, obviamente la conducta procesal de PPK era absolutamente diferente y obviamente eso tiene un recibo también en la ley y en el procedimiento. Por eso digo, es muy complicado que el señor Toledo tenga una prisión domiciliaria. Por otra parte, si bien ha pretendido hacer gestos de colaborar y allanarse a las decisiones de la justicia norteamericana a última hora, guerreó contra la justicia norteamericana durante años, pero ahora dice que se allana. Sin embargo, ha sido muy crítico contra la justicia peruana, a la que ha acusado de tener un nivel inferior al de regímenes dictatoriales como el de China, como el de Irán, como el Sudán y como el de Nigeria, ¿no? Lo cual es irónico, ¿no? Porque recordar, por ejemplo, que durante su régimen se favoreció mucho al Poder Judicial y la Fiscalía. Los sueldos de los magistrados, tanto fiscales como jueces, se duplicaron y casi se triplicaron al tiempo que fue Toledo presidente. O sea, él hizo todo, el Seriajus también estuvo bajo su régimen. Durante los 5 años se potenció bastante el tema de la administración de justicia. Hubo un nombramiento, 2 nombramientos de jueces supremos y de fiscales supremos también. Es decir, hubo todo un tema de caminar con la administración de justicia, que, bueno, si él dice que la administración de justicia es como dice que es, cosa que en algún momento podríamos incluso coincidir, porque hay bastantes cosas que hay que reformar en el Perú. Estamos por debajo de Sudán o de Irán, que es una teocracia, no creo, a ese nivel no creo. Un régimen de partido único en donde está siendo irónico. Es una ironía cruel, ¿no? Por cierto. Pero ironía al fin, pero además lo ha dicho. Lo ha dicho, es decir, está por escrito, el señor Toledo sostiene que aquí su vida incluso ha dicho ir a la cárcel es casi una condena a muerte. Él está pensando y le está vendiendo una historia paralela a la opinión pública internacional probablemente, porque obviamente lo que no sabe la prensa internacional es cómo es la cárcel de Barbadillo, ¿no? Y es una cárcel bastante amplia, es muy cómoda, tiene espacios bastante definidos como para que una persona se sienta sumamente cómoda ahí. ¿Y hay sitios para un tercero? Sí. Sí. Y para un cuarto también, ¿eh? Para un cuarto. Por Dios. Por si acaso. Ahora bien, estas personas que estarían ahí detenidas, 3, ¿están obligadas a verse unas a otras? No. ¿Hay espacios comunes donde es inevitable ver a alguien? No, si quisieran sí, pero hasta donde yo recuerdo, cuando estuve obviamente como abogado del señor Fujimori, hay un ala que se construyó, que cortaron el penal en 2, porque habían 2 jardines, uno grande y uno más pequeño.
Y uno de ellos se destinó a lo que era pues en ese momento la prisión de Ollanta Humala, que por esos tiempos ya parecía que se iba a ir a prisión, cosa que luego sucedió. Luego se hizo una pared de división entre ambas y claro, había una puerta de acceso, pero no era necesariamente una puerta de acceso que permanentemente iba a estar abierta y que iban a circular por ambos lados, ¿no? El hecho de que tengamos tantos presidentes bajo proceso, presidentes y otras figuras políticas importantes, ¿es una prueba de la autonomía de nuestro Poder Judicial? Ciertamente yo creo que sí, ¿no? Porque definitivamente en los últimos años lo que se ha visto es un fortalecimiento bastante inusitado, sobre todo en las democracias latinoamericanas, en la que el Poder Judicial y las Fiscalías han tomado cierto protagonismo, y en el Perú mucho más, ¿no? En algún momento incluso por ahí alguien dijo de que lo que había era una dictadura judicial y fiscal, ¿no? Porque la propia Fiscalía o el Poder Judicial un poco judicializaban la política y tal, ¿no? Pero el fortalecimiento no debe confundirse con dictadura fiscal o judicial, pero sí había un fortalecimiento y definitivamente nos marca una pauta también de independencia y de autonomía, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también obviamente lo que hay que entender aquí es en función a la administración de justicia, creo que hay errores que se han cometido, pero que definitivamente no nos califican, como ha dicho el señor Toledo, como una administración de justicia pues por debajo del tercer o cuarto mundo, ¿no? En absoluto. Y además habla de una influencia o injerencia política, ¿no? Que vendría de fuerzas que él derrocó, dijo, como el fujimorismo. Ha dicho que Keiko Fujimori sigue siendo una persona importante, poderosa en el país, con una bancada influyente en el Congreso y por lo tanto corro peligro y no tengo garantías de que se lleve a cabo un debido proceso. Son los argumentos finalmente de Alejandro Toledo que apuntan a una campaña de victimización un poco en paralelo a la que viene llevando adelante Pedro Castillo. Fernando comentaba algo bien interesante, que eventualmente vamos a tener a dos ex primeras damas, digamos, haciendo campaña a favor de sus esposos detenidos, expresidentes, la señora Lilia Paredes desde México y Elian Carr del país al que decida irse, si es que decide salir de los Estados Unidos, algo que puede ocurrir. Desde luego. Hay un tema ahí que me llamaba la atención, ¿no? Cuando, por ejemplo, Estados Unidos pide una extradición a Perú de un ciudadano peruano, boliviano, norteamericano, de cualquier país, te manda un par de hojas o 3 hojas o un informe, incluso hasta declaraciones juradas, los famosos affidavit que le llaman ellos. Y obviamente con eso los estados, sobre todo el Perú, es muy célere en las extradiciones. En 1 mes, 2 meses el ciudadano está de cualquier nacionalidad del mundo. Sin embargo, hemos estado escuchando hace poco con la aclaración que le hicieron a Mávila, ya todos los procesos y las carpetas de extradición están en Estados Unidos y no le están dando trámite. Es decir, hasta se refiere a la situación de Elian Carr. Así es. ¿Hasta qué punto, en términos de relaciones internacionales, hay un principio en extradiciones que se llama la correspondencia, ¿no? La reciprocidad? Nunca ha habido reciprocidad con Estados Unidos es recíproco con nosotros. No. Estados Unidos insiste en respaldar a instituciones como la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional, pero ella no es miembro. Pero no es miembro. Pero no es miembro, no se le aplica a ella, a los Estados Unidos, lo que Estados Unidos lucha porque se aplica a otros países. De manera y lo que pasa ahora con Elian Carr, ¿no? con Elian Carr puede salir en cualquier momento, le han devuelto ya los pasaportes y puede irse donde le dé la gana. Finalmente. Hasta donde tengo entendido, la Fiscalía ha entregado todo y bien se hubiese podido tomar acciones contra ella en Estados Unidos o no. Desde luego, lo que pasa es que un proceso de extradición es un proceso mixto, ¿no? Jurídico por un lado y político. Y político por otro. Así es. Entonces, si Estados Unidos no le da la gana, no lo va a hacer jamás. De acuerdo. ¿Tenemos un problema con la lentitud de la justicia y de la Fiscalía? ¿O son los plazos normales para los casos complejos que estamos viendo? Lo que pasa es que probablemente la Fiscalía, cuando hace este tipo de procesos o monta este tipo de procesos, no hace una decantación de inicio y mete a todo el mundo. Y en el camino va viendo quién va saliendo y quién no. Entonces, al final, hay veces, no siempre, pero hay veces que se abren procesos por si acaso y se condenan también del Poder Judicial por si acaso. Entonces, ahí hay temas que creo que también se tiene que ir reformando de cara a modernizar también nuestro sistema de administración de justicia, ¿no? A esta hora de la mañana, cuando trabajo, son por cierto. 11:31 ya, uno se pregunta, ¿puede Alejandro Toledo hacer lo que está haciendo? Es decir, llegar tarde, con más de media hora de retraso, emulando, digamos, una vieja práctica que tenía aquí cuando era jefe de Estado, la famosa hora Cabana. ¿Puede hacer algo así en Estados Unidos y que no pase nada? Ya salió de su casa,
De acuerdo a la información de nuestro colaborador, era un lapso de 20, 25 minutos lo que tomaba. ¿Puede él hacer esto? Es decir, tener a la prensa en vilo, a la propia justicia en vilo, que le ha ordenado, señor, usted se presenta y tiene como máximo esta hora. No, uno diría que no, estamos aquí a la espera todos, y me imagino que también en San José lo están esperando. ¿Eso puede ocurrir? No, en Estados Unidos eso no puede ocurrir. Pero tampoco se puede hacer nada. Vamos a ver, imagínate el tema de la vigilancia electrónica con el tema de los grilletes. Tú te pasas 1 metro de la zona de radar y ya está viniendo la policía a recogerte. Igual, el tiempo es el tiempo, en este caso, la hora es la hora. El tema está, como decía Fernando, la posibilidad de que haya habido una puerta de acceso que no sabemos. Pero ¿no? habría alguna confirmación, y esa confirmación no existe. Es decir, alguien tampoco. podría haber dicho, ¿saben qué, señores? Váyanse todos a sus casas, el señor Toledo ya se encuentra regresó. aquí, ya está aquí, Bueno, formalmente, ¿no? Si eso es así y el señor Toledo todavía no ha llegado, a pesar de que ya se le ha vencido el plazo, obviamente las condiciones de su aprisionamiento allá van a ser más duras, desde luego. Porque ya estamos hablando de un reo... Está en este momento ganando puntos en contra. Obviamente. Acumulando puntos en contra. Obviamente, así es. Ahora, respecto de la puntualidad, es cierto que Toledo era particularmente impuntual, la hora cabana se llamó a su relación con el tiempo, pero yo he visto procesos en el Perú en donde si un justiciable llega tarde, pasa ciertos minutos, se perjudica. Y se suspende la sesión en perjuicio de... Yo no sé si es siempre así, pero la puntualidad es... A ver, en Perú se suele tomar o hacer efectivos los apercibimientos, ¿no? Si una persona no llega o llega tarde y en ese lapso que llegó ya el juez tomó la decisión de reprogramar la audiencia, obviamente se le sanciona a esta persona, probablemente con hacer efectiva la amenaza del apercibimiento previo, ¿no? Es decir, hay situaciones de consecuencias que son ineludibles. Ahora, si hay una justificación de por medio, obviamente también la cosa cambia, ¿no? Claro, no sabemos todavía dónde está y a qué se debe el retraso, pero me ponía a pensar nuevamente en lo que hemos mencionado. Si él tiene un grillete y se puede conocer cuál es su ubicación, por dónde se está moviendo, alguien tiene que estar en este momento viendo que Toledo está yendo en dirección a donde tiene que ir y no desviándose en el camino. Desde luego, eso lo tiene que saber la policía distrital, la policía estatal, la policía que está a cargo de su vigilancia. ¿Puede prolongar esto, digamos, durante cuánto tiempo más? No sabemos. No sabemos, pero vamos, desde el punto de vista de los recursos que han agotado, las últimas acciones que ellos han tenido han sido infructuosas. Ya había una orden precisa de que tenía que entregarse a una hora determinada. Sería interesante conocer cuánto tiene que demorarse o cuánto podría más, digamos, llevarle antes de que haya ya, hombre, vayan y díganle a este señor que por favor, que no la haga larga, que el plazo ya se le venció hace rato y que no puede parar en cada esquina a tomar sol, digamos, claro. ¿no? Que es el espectáculo al que estamos asistiendo en este momento. Así es. ¿No? Estamos todos, está toda la prensa, no hay una confirmación. Siempre cabe esa posibilidad, lo que mencionaba Fernando recurrentemente, que caramba haya entrado, pero lo más lógico en una situación de esta naturaleza y tan mediática como es la entrega de Toledo es que ya hubiera trascendido. Desde luego, hombre, lo que también el juez puede hacer es ya dictar un aprisionamiento directamente, ¿no? Y que vayan a su encuentro. Así es. Directamente está el grillete electrónico, está en tal lugar, chápelo. Vayan, claro. Doctor Pérez Arroyo, desde el punto de vista de la carga probatoria en el caso por el cual se le está extraditando, que es el caso de Interoceánica, ¿cómo ve la situación usted? ¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso que Toledo tiene por delante y que le ha valido decir, uno, que no ha hecho nada, que es inocente, que no van a hallar nada, y dos, que el tiempo que eso tomará es tal que es posible que él muera sin haber siquiera pisado una sala judicial? No, eso es imposible. El caso ya está bastante avanzado, hay temas de control de acusación, hay a juicio oral. Hace 2 años que estamos en control de acusación, más de 2 años. Sí, ¿no? sí, por cierto, pero en la lógica que ya está el caso avanzado y él está con los apremios relativos a su presencia en el Perú, este proceso puede durar por 1 año y medio más probablemente, pero en juicio ya, en audiencias y en juicio, 1 año y medio, 2 años más probablemente. No es cierto que lo que él dice, ¿no? Que va a estar en prisión y luego nunca va a pisar una audiencia judicial. No, eso no es cierto. O sea, eso es un escenario que él está pintando, obviamente, para satisfacer de alguna manera... Y los argumentos son suficientes. El testimonio de Maiman, sobre todo, y... es que lo que pasa es que ya han sido corroborados. O sea, no solamente el señor Maiman ha dicho lo que ha dicho y ha entregado la documentación que ha entregado, es que eso ya ha sido corroborado.
En tanto ha sido corroborado, ya se han celebrado acuerdos. Esos acuerdos homologados, por cierto, no han sido impugnados, es decir, nadie ha ido en nulidad de acuerdo homologado, que es una posibilidad dentro del punto de vista legal. Es decir, son sentencias, entre comillas, firmes desde la perspectiva procesal. Entonces, todo eso, todo ese cúmulo probatorio es bastante fuerte para establecer una lógica de probabilidad de condena. ¿Qué explica que el control de la acusación esté demorando tanto, más de 2 años? Que creo que comenzó en marzo del año 21. A ver, yo he existido procesos en los que el control de acusación suele durar 1 año, 2 años, es cierto. Es más, esto ya va 2 años y 2 meses. Es cierto. Normalmente eso pasa a veces por la expertise del juez, es poco experto en el tema, a veces por la cantidad de documentación, por la cantidad de ofrecimientos de prueba, por el exceso a veces de dilaciones que puedan haber entre las partes. Eso es cierto, ¿no? Pero ahí hay un tema legal que probablemente tenga que también establecerse. Por ejemplo, en investigación preparatoria hay plazos, 120 días, 180 días, tal. Pero en etapa intermedia no hay plazos, ¿no? En juicio oral tampoco hay plazos. ¿Qué es la etapa en la que se encuentra? Ajá, así es. El control de acusación, no hay plazos, claro. No hay se aprecia o se aplica el principio de razonabilidad, pero no hay un plazo tasado como si existe en investigación preparatoria. ¿Qué posibilidades ve usted de que Toledo aspire y que la justicia le conceda ser colaborador eficaz? Mira, el 4756 del Código Procesal Penal establece que los líderes sí pueden ser colaboradores. ¿Podría? Sí. Pero ¿qué calidad de información Obviamente, es la que tendría que entregar? Hay 4 o 5 niveles de premio a su colaboración, ¿no? El único que le pueden dar a él es el de la disminución de la pena. Nada más. Porque la ley lo dice. Y obviamente tiene que dar información eficaz, una información de calidad que permita desentrañar todos los niveles de delictividad que existió a su alrededor. Si él era el líder de una organización criminal, si él participaba de una organización criminal, obviamente ¿quiénes son los demás? Probablemente haya gente que todavía no se le ha puesto el farol encima de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿él con quién gobernó desde el punto de vista empresarial, político, jurisdiccional, fiscal, etcétera, etcétera? Porque él no estaba solo. Todo lo que él hizo del punto de vista, o aparentemente de lo que se le imputa, tenía un nivel de coordinación fiscal, judicial, parlamentario, empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos años pasará de ser condenado Alejandro Toledo en prisión? Bueno, de ser condenado, me parece que la acusación que se le está pidiendo es por 25 años. A más. ¿Y podría atenuarla él? La podría atenuar con una colaboración informativa en la que la disminución de la pena sea el premio a su información. ¿Tanto como cuánto podría ajustar ese tiempo? Hombre, la negociación siempre va a depender mucho de la información que él dé, ¿no? Puede ser 5 años, 10 años. Acuérdese, por ejemplo, el caso de los cuellos blancos al señor Ríos, que le podían haber dado 35 años de cárcel, él la redujo a 12 años. Estamos hablando de un descuento de 23 años de cárcel, ¿no? Un poco más joven el señor Ríos, cuando tiene 77 años, 12 años, te lleva hasta los 89, nadie quisiera. Así ahora, o sea, ¿considera usted que sí es posible de que Toledo finalmente en Lima, en un acto de realismo, reconozca que él ha cometido delitos y se ofrezca a colaborar? La norma te dice que tú tienes que aceptar que que cometiste delitos, o por lo menos no tienes que contradecir los términos de la acusación. Esos son los 2 niveles que establece la ley para que tú puedas ser colaborador. Ahora, vamos a ver qué capacidad tiene de adaptarse a la reclusión, ¿no? Ayer se hablaba mucho de no solo del estado de salud, hay que ver en qué condiciones, al margen de lo que él declare y de lo que hayamos podido observar, digamos, a simple vista, en la presentación que hizo ayer a través de la agencia de noticias EFE. Pero, claro, se menciona el tema de la depresión, por ejemplo, ¿no? Se menciona el tema de la dependencia al alcohol, que en algunos casos se ha dicho el señor Toledo sufre ya. Gerardo Reina, información. Adelante con nuestro colaborador. Ahora, nosotros seguiremos buscando informaciones, naturalmente, de lo que pasa en la Corte de San José de California. Y despedimos al doctor Pérez Arroyo acá, que ha tenido la amabilidad de venirnos y darnos algunos alcances de la situación jurídico-penal que enfrentaría Toledo en Lima. Vamos a hacer una pausa, despedimos al doctor Pérez Arroyo y retomamos nuestro programa extraordinario con motivo del día de a la espera de Alejandro Toledo a la justicia norteamericana. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos.